gracias a los colegas aquí en la mesa y al pueblo dominicano a quien me voy a dirigir en este momento. Bueno, el Senado de la República, o la Comisión del Senado, que estudiaba la terna que envió la Cámara de Diputados para escoger el defensor del pueblo, devolvió esta tarde esa terna a la Cámara de Diputados. Y la devolvió porque, según alegan ellos, hay irregularidad en las ternas de los defensores del pueblo adjuntos, porque son solamente dos adjuntos, y la Cámara de Diputados envió 3 ternas, de manera que ellos lo devolvieron para que corrija esa situación. Y cuando le preguntaron al senador Ricardo de los Santos, que es el presidente de la comisión, que si había algún tipo de irregularidad con los escogidos en la terna para defensor del pueblo, con el asunto de que la ley indica que no deben ser miembros de partidos políticos, él dijo que no hay ningún tipo de irregularidad en ese aspecto, y que el Senado, una vez la Cámara de Diputados corrija lo de los adjuntos, va a conocer dentro de los 30 días que establece la ley quién va a ser el defensor del pueblo. De manera que esa afirmación de Ricardo despeja las dudas en el sentido de que algunos de los escogidos en la terna para defensor del pueblo no calificaban por su filiación política. Y yo en ese sentido quiero expresar lo siguiente. Se ha puesto de moda últimamente en la República Dominicana estigmatizar la actividad política. Y se habla de los políticos de manera despectiva. Y se desconoce, en muchos casos, que las autoridades que dirigen el país, desde el presidente de la República, pasando por los legisladores, los alcaldes, los regidores, todos son escogidos de partidos políticos. Ahora, ingeniero, escúchame, pero los políticos se ponen de graciosos a legislar y a joder la paciencia. Son los políticos que ponen la ley. Ponen en algunas leyes adjetivas que son totalmente violatorias de la Constitución de la República. Yo soy contrario, pero ¿para qué lo ponen? Bueno, a veces por presión de la llamada sociedad civil, que en muchos casos, los políticos en muchos casos, esa sociedad... Con esos ingenieros, los políticos lo que hacen es que ellos mismos se cantan y se lloran, porque son los mismos políticos los que hacen esas leyes. Efectivamente, muchas veces por presión de la sociedad civil, o un sector de la sociedad civil, que todo momento quiere sustituir a los políticos. Pero tendría primero que cambiar los sistemas políticos del mundo entero, porque a través de los años no se ha podido todavía sustituir a los partidos políticos como los proponentes de los dirigentes de los países. En ninguna parte del mundo que yo sepa se escogen los presidentes o los legisladores o los alcaldes por la vía de las ONG o por la vía de los clubes rotarios, del Club de León. Todos se escogen por partidos políticos. Entonces se supone que si son los partidos políticos los que aportan los candidatos para que dirijan el país, son los partidos políticos los que van a aportar también los funcionarios. Entonces, cada vez que se agrega en una ley adjetiva de que la persona que vaya a ocupar ese cargo no puede ser político, yo pienso que se está violando la Constitución. Naturalmente, antes la mayoría de esas leyes tienen ese postulado antes de aprobarse la Constitución del 2010 y antes de que se aprobaran las altas cortes, de suerte que se hacían leyes inconstitucionales y como nadie las reportaba y no había un tribunal un tribunal específico para juzgar esos casos, como en el caso del Tribunal Constitucional, entonces eso se dejaba así al tiempo. Y así tú ves como, por ejemplo, el incidente que se produjo en el Instituto Nacional de Agua Potable, INAPA, con la designación de Wellington Arnaud, que la ley de manera absurda dice que debe ser ingeniero civil. Así como por ejemplo hay otras leyes, en el INDRI dice lo mismo. Sanitario. O un ingeniero sanitario con especialidad sanitaria. Y el INDRI dice que debe ser también un ingeniero civil. La salud pública dice que debe ser un médico. Obras Públicas dice que debe ser un ingeniero. En fin, cada uno de las leyes adjetivas que crean las instituciones dominicanas tiene una limitante y una discriminación, yo diría, contrario a la Constitución, porque oigan lo que dice la Constitución. La Constitución de la República en su artículo 39 dice:
Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política y filosofía o condición social. Fíjense ustedes cómo la Constitución, entre los primeros articulados sobre los derechos fundamentales, establece la no discriminación por asuntos de filiación política o ideas políticas. Y entonces ahora nosotros queremos que el que vaya a la Defensoría del Pueblo no esté vinculado a ningún partido político. Y eso yo pienso que es un error. Entonces con esto la Cámara, el Senado de la República resuelve la duda que había con relación a la terna que había enviado la Cámara de Diputados para recoger el Defensor del Pueblo, en el sentido de que algunos cuestionaban de que 2 de los integrantes tienen vinculación política.